Fingí ser otra persona en Internet, y terminé descubriendo secretos de mi familia que me dejaron helado. Nunca pensé que mi propio padre pudiera decir cosas tan horribles sobre mí, hasta que lo vi escribiéndolas con sus propias palabras. Y lo peor, toda mi familia estaba de acuerdo. Antes de contarles cómo terminé fingiendo ser otra persona para espiar y exponer a mi propia familia, necesito que entiendan un poco el contexto. Porque esto no fue algo que surgió de la nada. Fue una acumulación de cosas. De años, en realidad. Crecí en una familia que, desde afuera, parecía bastante normal. No perfecta, pero normal. Padres trabajadores, 3 hijos, yo soy el del medio, una casa pequeña pero decente, domingos en familia. Esas cosas. Pero la realidad era un poco más complicada. Desde chico, sentí que no encajaba. Como si estuviera, fuera de lugar. No sé si alguno de ustedes ha sentido eso en su propia casa, pero es horrible. Es como si existieras, pero no importaras. Como si fueras invisible, o peor, una molestia. Mis papás siempre mostraron una clara preferencia por mi hermano mayor, Martín. El orgullo de la familia. Buen estudiante, deportista, simpático. Y mi hermana menor, Valentina, era la princesa, la consentida de papá. ¿Y yo? Yo era el que estaba en el medio. El que no causaba problemas, pero tampoco recibía elogios. Yo era el que hacía lo suyo en silencio, y a veces sentía que mi existencia era como el papel tapiz de la casa, ahí, pero nadie lo mira realmente. Lo empecé a notar más fuerte cuando tenía como 10 años. Cada vez que había alguna discusión, la culpa misteriosamente era mía. Si Martín rompía algo, yo lo había provocado. Si Valentina lloraba, seguramente yo la había molestado. Todo giraba alrededor de ellos, y yo solo estaba ahí para recibir las consecuencias. No me malinterpreten, no me gritaban ni me pegaban. Pero el desprecio puede venir en formas sutiles. En cómo te miran. En lo que no dicen. En los abrazos que no llegan, en los logros que no celebran. Cuando entré a secundaria, empecé a buscar validación afuera. Me refugié mucho en Internet, en foros, en escribir. Tenía un blog medio oculto donde hablaba de lo que sentía, lo que pensaba, lo que no podía decirle a nadie. Y era la primera vez que sentía que alguien, aunque fuera un desconocido en la red, realmente me escuchaba. Mientras tanto, en casa, las cosas empeoraban. Mi papá era el típico tipo que parecía simpático con los vecinos, pero en la casa siempre tenía cara de fastidio. Nunca hablábamos más de 5 minutos, a menos que fuera para criticarme o recordarme que debería ser más como tu hermano. Y mi mamá, bueno, ella simplemente no veía nada. Vivía en modo negación permanente. Cada vez que intentaba decirle que no me sentía parte de la familia, ella me decía, no digas tonterías, claro que te queremos igual. ¿Igual? ¿Igual? Una vez, en mi cumpleaños número 15, lo recuerdo clarito. Mi papá se fue a ver el partido con Martín en plena cena. Valentina ni bajó al comedor. ¿Y mi regalo? Un suéter. Uno que ni siquiera era de mi talla. Literal, aún tenía la etiqueta con otro nombre. Como si lo hubieran reciclado de alguien más. Ese día lloré solo en mi cuarto mientras veía historias de mis compañeros celebrando con sus familias. Me sentí tan reemplazable. Con los años, me volví más reservado. Ya no hablaba mucho con ellos. Hacía lo justo y necesario. Estudiaba, ayudaba en la casa, no molestaba. Pero por dentro, me estaba llenando de rabia. Una rabia silenciosa, como fuego lento. Cuando cumplí 18 y comencé la universidad, vi una oportunidad para alejarme. Conseguí una beca parcial y me mudé a una residencia estudiantil. Esa fue probablemente la primera vez en mi vida que sentí una especie de paz. Y sí, seguía en contacto con mi familia, pero cada vez menos. Llamadas rápidas, algún mensaje de vez en cuando, y listo. Hasta que un día pasó algo que cambió todo. Estaba en Facebook, sí, ya sé que es medio de señores, pero mi familia lo usa un montón, y me topé con una publicación de mi tía. Una especie de cadena familiar en la que etiquetaban a todos. Había una parte que decía,
tan orgullosos de nuestros hijos y sobrinos ejemplares, Martín, Valentina y ¿los demás? Los demás. Ahí fue como una cachetada. Y empecé a fijarme en otras publicaciones, comentarios, interacciones, y me di cuenta de algo muy fuerte. Toda mi familia tenía un grupo privado. Uno donde yo no estaba. Lo sé porque usaban frases internas, bromas, nombres en clave. Y alguien, sin querer, mencionó una vez algo como no le digan a Lucas, ya saben cómo es. Y yo quedé como, ¿perdón? Desde ese momento, comencé a sospechar. Me obsesioné un poco, no lo voy a negar. Porque ya no era solo un tema de sentirme excluido, era saber que me estaban ocultando cosas. Que mi propia familia hablaba a mis espaldas. Así que se me ocurrió algo. Una idea que al principio me pareció un poco exagerada, pero que con el tiempo fue tomando forma. Fingir ser otra persona. Crear un perfil falso, infiltrarme en sus redes, y descubrir qué estaban diciendo realmente de mí. No lo hice por venganza, al menos no al principio. Lo hice porque necesitaba pruebas. Validación. Saber si yo estaba loco, o si realmente ellos me estaban tratando como un extraño dentro de su propia sangre. Y sí, suena retorcido. Me llevó semanas preparar todo. Elegí un nombre, fotos falsas, una historia coherente, y empecé a interactuar como si fuera un conocido de Martín. Alguien que había estudiado con él. Poco a poco, me fueron aceptando. Primero mi hermano, luego mi prima, después mi tía, y así me metí en el famoso grupo. Y lo que encontré ahí, fue mucho peor de lo que esperaba. En serio, pensé que exageraba, que solo me hacían a un lado, pero no. Había publicaciones enteras dedicadas a hablar mal de mí. Capturas de cosas que yo publicaba en mis redes personales con comentarios tipo otra vez con sus dramas existenciales. Chistes sobre cómo Lucas seguro terminará solo. Incluso comentarios de mi papá, burlándose de mi voz, de mi forma de vestir, de mis notas. Mi familia. Riéndose de mí. Como si yo fuera el payaso de su circo privado. Y eso me rompió. Me destruyó. Pero también, me encendió una chispa. Porque si me iban a tratar como un extraño, como un chiste, entonces iba a jugar su juego. Solo que esta vez, yo iba a escribir las reglas. Lo primero que tengo que decir es que mi plan de infiltrarme en la familia a través de redes sociales comenzó con una curiosidad inocente, casi como un juego. Pensaba que con solo ver algunas publicaciones y fotos de mi hermano y mis padres iba a ser suficiente para confirmar que, sí, en realidad no me querían tanto como yo pensaba. Pero jamás imaginé lo que descubriría en esos grupos privados. Recuerdo el primer momento en que pude acceder al grupo privado. Tenía el nombre de los cuates, un nombre que, aparentemente, usaban desde que eran adolescentes. Martín había sido el primero en aceptarme como amigo. Cuando me metí en el grupo, la sensación fue extraña, como si estuviera invadiendo algo muy personal, algo que no debía ver, pero al mismo tiempo me sentía como si estuviera en el centro de todo, sabiendo más que nunca. Lo primero que noté fueron los chismes. No solo sobre mí, sino sobre otras personas de la familia. Parecía que, cada vez que se reunían, todos se desahogaban de una manera casi salvaje. Y todo el tiempo, mi nombre salía a colación. Era como si, sin mi estando presente, me convirtieran en un personaje del cual hablar y reírse. Martín, mi hermano mayor, el héroe de la familia, no paraba de poner comentarios. Al principio, eran simples chistes sobre lo que me estaba perdiendo en la vida, sobre mis dificultades emocionales, como él los llamaba. Pero después, esos chistes se volvieron cada vez más crueles. Empezó a hablar de cómo me había tirado la vida al mudarme lejos y alejarme de la familia. Decía que, si me hubiera quedado, todo habría sido diferente. De alguna manera, me culpaba por no estar allí para darle apoyo, para ser parte de su vida. Una noche, vi que alguien comentó sobre una conversación que tuvimos hace años. Cuando mi familia me presionaba para que hiciera algo con mi vida, y yo había pedido ayuda para mi ansiedad. Recuerdo cómo me miraron todos con una mezcla de indiferencia y fastidio. Pero lo que me dolió más fue lo que mi hermano escribió en el grupo. Literalmente dijo, ya saben cómo es Lucas, siempre con sus dramas. Es un inútil emocionalmente.
Mis manos temblaban mientras leía esas palabras. Era como si me estuvieran apuñalando, pero de una forma que no podía reaccionar. El chisme siguió y siguió, hasta que vi algo que me dejó paralizado. Mi papá había escrito, y no pude creerlo. Dijo, a Lucas no le serviría de nada tener a su familia cerca. Necesita un terapeuta, no una charla con su madre. Es un caso perdido. ¿Un caso perdido? Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi papá, el hombre que había estado ahí en las mejores y peores épocas de mi vida, había hablado de mí como si fuera un problema sin solución. Como si fuera alguien del que tenía que deshacerse, como si no valiera la pena. No podía dejar de pensar en todas esas veces que él me miraba en silencio, a veces solo negando con la cabeza. Yo pensaba que tal vez estaba siendo demasiado sensible, pero no. Era peor de lo que imaginaba. Pero lo más perturbador vino después. Vi que mi mamá, que siempre había sido el pilar de la familia, no solo no intervenía en los comentarios, sino que parecía estar de acuerdo con todo. Era como si estuviera en la misma página que ellos, como si mis sentimientos no importaran en lo más mínimo. Y eso fue lo que me destruyó más. Nunca la había visto tan distante. Yo siempre había buscado su apoyo, su cariño, pero ahora parecía que ella también me había apartado, solo que de una manera mucho más sutil. Nadie había levantado la voz en defensa de lo que decían sobre mí, ni siquiera ella. Y así fue como todo comenzó a desmoronarse. Al principio, lo que había hecho me parecía correcto. Estaba obteniendo respuestas, obteniendo las pruebas de lo que realmente pensaba mi familia de mí. Pero ahora, al leer todo eso, me sentía como si hubiera abierto una puerta a un lugar oscuro del que no podía salir. Me sentía atrapado, incapaz de controlar lo que estaba sucediendo. Y lo peor es que, en ese momento, me di cuenta de algo aún más perturbador. Mis padres sabían lo que Martín pensaba de mí, y nunca me lo dijeron. Ellos sabían cómo me trataba, sabían que me estaba hundiendo en un mar de inseguridades y dudas. Pero en lugar de poner un alto a todo eso, se quedaron en silencio. Ellos eligieron su comodidad. Y eso me dolió más que cualquier palabra. No podía seguir así. Tenía que confrontarlos. Tenía que hacer algo para que todo esto saliera a la luz. Mi mente comenzó a maquinar un plan, uno más grande de lo que jamás imaginé. Así que tomé una decisión. Decidí que era hora de hablar, de dejar de ocultarme detrás de esa cuenta falsa, y enfrentar mi familia cara a cara. Tenía que hablar con ellos, aunque me costara todo. Pero no iba a hacerlo solo. Tenía pruebas. Tenía todo lo que necesitaba para mostrarles que yo no estaba loco, que no me estaba inventando nada. Yo no era el problema. Ellos lo eran. Y finalmente, los iba a hacer enfrentar la verdad. Después de una noche especialmente difícil, donde la revelación sobre mis padres y su falta de intervención me dejó completamente devastado, sabía que algo tenía que cambiar. No podía seguir siendo el chico invisible al que le daban la espalda una y otra vez. Decidí que tenía que enfrentarlos, y más que eso, necesitaba exponer la hipocresía de todos ellos. Pero no sería algo fácil. A la mañana siguiente, me desperté con una mezcla de miedo y adrenalina. A pesar de todo el dolor que sentía, había algo dentro de mí que me decía que esta era mi única oportunidad de recuperar mi vida, de hacer que me vieran de una vez por todas. El problema era cómo hacer esto sin que se desmoronara todo lo que había construido en mi vida, como mi relación con Marina, mi novia, o mis amigos cercanos. Pero el simple hecho de pensar en enfrentar a mi familia sin revelar mis emociones, sin que me vean débil, ya era un reto gigante. Decidí que lo primero era hablar con Marina, ya que ella había estado a mi lado durante toda esta confusión, aunque de alguna forma nunca le había contado la verdad completa. Le había hablado de mis dudas sobre la familia, pero siempre minimizando lo que realmente sentía. Pensaba que tal vez no lo entendería. Así que, una tarde, la invité a mi departamento para hablar sobre lo que había descubierto. No sabía si se iba a sorprender, pero estaba a punto de sumergirla en todo este caos. Marina, necesito que escuches esto, y quiero que seas honesta conmigo. Estoy a punto de hacer algo que podría cambiar mi relación con todos, y no sé si realmente estoy preparado para las consecuencias, le dije, mientras nos sentábamos en el sofá. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien?
Me miró con esa expresión de preocupación que siempre tenía cuando algo me pasaba. Lo que voy a contarte, no es fácil. De hecho, ni siquiera sé por dónde empezar, le respondí, sintiendo el peso de las palabras a punto de salir de mi boca. Le expliqué todo, cada detalle. Le conté cómo había creado una cuenta falsa para entrar en los grupos de mi familia, cómo había leído los comentarios de Martín, mi hermano, sobre mí, y cómo mis padres simplemente se habían quedado al margen. Para cuando terminé, Marina estaba en silencio, claramente afectada por lo que acababa de escuchar. Esto es tremendo. No puedo creer que tu familia haya llegado tan lejos. Pero, ¿realmente quieres enfrentarlos de esta manera? ¿No crees que podría ser mucho más difícil de lo que estás pensando?, me preguntó, preocupada. Lo sé, pero ya no puedo quedarme callado. Ya me han hecho demasiado daño. Ellos piensan que soy el problema, que estoy equivocado por sentirme como me siento. Y ahora tengo las pruebas. No puedo seguir ignorando todo esto, respondí, sin poder contener la furia que sentía. Marina me miró con una mezcla de tristeza y comprensión. Sabía lo que significaba para mí este momento. Ella siempre había sido mi apoyo, pero ahora entendía el abismo en el que me encontraba. Lo que hagas, te apoyo, pero prométeme que no te perderás a ti mismo en todo esto. No dejes que su odio y su indiferencia te cambien, me dijo, tomando mi mano con firmeza. Ese día, su apoyo fue lo único que me dio fuerzas. Sin embargo, a pesar de tenerla a mi lado, sabía que no podía hacer todo esto solo. Tenía que exponerles, sí, pero también necesitaba algo que los dejara sin argumentos. Necesitaba pruebas más allá de los simples mensajes. Necesitaba enfrentar la verdad cara a cara. Pasaron unos días, y estaba empezando a planificar el momento en el que finalmente los confrontaría. Pero, entonces, algo inesperado ocurrió. Martín me llamó. Lucas, ¿qué tal, hermano? La llamada me tomó por sorpresa. Estaba tan absorto en mis pensamientos que no me esperaba escuchar su voz. ¿Qué pasa, Martín?, respondí, intentando sonar lo más calmado posible. Bueno, estuve pensando, y creo que deberíamos hablar. Lo de anoche en el grupo, bueno, no era para tanto. Yo estaba bromeando, ¿sabes cómo soy?, me dijo, de una manera que intentaba sonar relajada, pero había algo en su tono que no cuadraba. ¿Bromeando? ¿En serio? Yo no podía creer lo que estaba oyendo. Durante meses, había estado viendo cómo me menospreciaba, cómo se reía de mí, y ahora venía a decirme que todo era una broma. No podía creer que él pensara que me iba a comprar ese cuento. No, Martín. No fue una broma. Estuve leyendo todo lo que dijiste. No fue solo sobre una charla. Fue sobre mi vida, sobre lo que siento, y tú ni siquiera lo respetaste, respondí, tratando de mantener la calma. Pero mi voz traicionaba mi ira. Hubo un largo silencio del otro lado. No podía saber qué estaba pensando, pero sentí que estaba intentando encontrar una salida. Sabía que, en ese momento, no iba a ser fácil para él seguir negando lo que había hecho. Finalmente, su voz se escuchó, más baja y seria, lo siento, ¿vale? No me di cuenta de cómo te había afectado. Pero escucha, yo también te quiero. Todos te queremos, hermano. Quizás no siempre lo demuestro, pero siempre he estado para ti. ¿Qué? ¿Ahora venía a darme la carta de te quiero después de todo lo que había dicho? No podía creerlo. Algo dentro de mí quería lanzarme a gritarle por todo lo que había pasado, pero no lo hice. No podía. Necesitaba estar calmado para el siguiente paso. Está bien, Martín, gracias por decirlo. Pero esto no se trata de lo que yo siento, se trata de lo que hiciste y lo que no hiciste por mí, le respondí, dejando en claro que las cosas no podían seguir así. La llamada terminó de forma incómoda, y sentí que, de alguna forma, había dado un paso más para exponer la verdad, pero aún faltaba mucho por hacer. Lo que estaba por venir sería aún más complicado. Los días después de la conversación con Martín fueron una mezcla de confusión, frustración y, por supuesto, mucho estrés. Pensaba constantemente en cómo enfrentarlos, en qué hacer con todo lo que había descubierto y cómo lo tomarían. Sabía que si no lo hacía bien, podría perderlo todo.
Mi familia no era exactamente conocida por aceptar la confrontación con calma, y menos aún cuando les mostraba que sus propios errores habían quedado expuestos. Pero entonces, el peor escenario posible ocurrió. Una noche, cuando ya había decidido que era el momento de confrontarlos, me encontré con algo que no estaba preparado para ver, mi madre hablando con Martín sobre mí. Estaba en la sala de estar, y no quería que me vieran escuchando, así que me acerqué sigilosamente a la puerta. No lo planeaba, pero algo me hizo acercarme, y cuando escuché sus palabras, mi estómago se dio vuelta. ¿Sabes, Martín? Siempre he querido lo mejor para Lucas. Pero este chico, es como si no estuviera aquí. Siento que hemos fallado con él. No sé cómo ayudarlos. Todos estos años, y parece que sigue buscando problemas donde no los hay. ¿Por qué no simplemente deja de pensar en eso?, le decía mi madre a mi hermano. Lo sé, mamá. Pero, ¿has considerado que tal vez no le estamos dando lo que necesita? Él quiere sentirse importante. Quiere que le prestemos atención, y tal vez nunca lo hemos hecho lo suficiente. Quizás es más nuestro error que el suyo, respondía Martín, pero su tono no era tan genuino como esperaba. Había algo en sus palabras que me decía que no se sentía del todo convencido de lo que estaba diciendo. ¿Qué estaba pasando? Mi madre, la persona que siempre había sido mi protectora, estaba hablando de mí como si fuera una molestia, como si mi dolor no tuviera importancia. Y, lo peor de todo, Martín parecía estar tratando de cubrir su propia culpa, mientras su respuesta sonaba a una especie de excusa para justificar lo que había hecho. La rabia me quemaba por dentro, pero, al mismo tiempo, también sentí una especie de tristeza infinita. No quería que todo esto fuera cierto, pero la evidencia estaba ahí, frente a mí, y no podía ignorarlo. Finalmente, decidí que no podía esperar más. La confrontación tendría que ser esa misma noche. No podía seguir permitiendo que mi madre me viera como un problema que debiera evitarse, ni que mi hermano tratara de hacerme sentir culpable por algo que no era mi responsabilidad. Así que, cuando llegué a la sala, me senté frente a ellos y sin darles tiempo a reaccionar, les dije todo lo que había estado guardando. Expliqué cómo había creado cuentas falsas en las redes sociales para descubrir lo que realmente pensaban de mí, cómo había estado escuchando conversaciones, y cómo había llegado al punto de no poder seguir callado. Ya basta. No puedo seguir haciéndome el tonto y pretendiendo que todo está bien, cuando me han tratado como si no valiera nada. Ustedes se han reído de mí, me han ignorado y, lo peor de todo, me han hecho pensar que soy yo el que tiene un problema. Cuando son ustedes quienes nunca me han dado el apoyo que necesito, les solté, las palabras saliendo con fuerza. Hubo un silencio incómodo. Mi madre y mi hermano se miraron entre sí, sin saber cómo responder. Pero yo no iba a dejarlos salir con excusas. Necesitaba saber la verdad, de una vez por todas. ¿Por qué no me han apoyado, mamá? ¿Porque siempre me han visto como un estorbo? ¿Como si no fuera suficiente para ustedes? He hecho todo por ustedes, ¿y qué he recibido a cambio?, les pregunté, con la voz quebrada. Mi madre abrió la boca, pero sus palabras fueron vacías. Lucas, yo, no sabía que te sentías así. Siempre he querido lo mejor para ti, pero nada. Interrumpí, incapaz de contener mi frustración. Siempre he estado aquí, haciendo todo lo posible, pero ustedes nunca me han visto. Nunca han dejado de pensar en ustedes mismos y se olvidaron de mí. Solo me han usado para su comodidad. Martín intentó intervenir, pero ya no podía escuchar sus excusas. Martín, tú también eres parte de esto. Tú me has tratado como si fuera menos, como si no tuviera derecho a sentir lo que siento. Yo no soy el que está equivocado, ¿entiendes? Soy yo el que ha estado sufriendo todo este tiempo. La tensión en el aire era insoportable. Nadie sabía qué decir. Mi madre no podía encontrar las palabras, y Martín simplemente se quedó en silencio. Yo sentía que mi corazón latía con fuerza, pero al mismo tiempo, me sentía más ligero que nunca. Había dicho lo que necesitaba decir. Había expuesto la verdad, aunque sabía que no sería fácil para ninguno de ellos digerirla. Pero, en ese momento, entendí algo importante. No importaba si me creían o no. Lo que importaba era que yo finalmente había hablado, que finalmente había dejado salir todo lo que me estaba consumiendo por dentro.
El silencio que siguió a mis palabras fue tan pesado que parecía que no podía respirar. Mi madre, que siempre había sido una persona muy expresiva, ahora estaba completamente callada. Su rostro se mostraba en shock, como si de repente todo lo que había pasado entre nosotros le hubiera caído como un balde de agua fría. Martín, por su parte, miraba hacia abajo, como si no pudiera mirar a los ojos de nadie, con una mezcla de vergüenza y culpabilidad. Me sentí solo en ese momento, como si hubiera estado luchando contra un muro invisible y al final lo hubiera derribado, pero ahora ya no sabía qué hacer con todo lo que había descubierto. Mi madre fue la primera en romper el silencio, pero sus palabras no fueron lo que esperaba. No dijo "lo siento" o "vamos a hablar de esto". En cambio, me miró y me dijo, con una voz vacía, casi mecánica: Lucas, lo que estás diciendo es muy serio, pero no entiendo por qué has llegado tan lejos. ¿Por qué no nos hablaste antes? Mis dedos se apretaron contra el asiento mientras respondía, ya sin poder contener el desdén que sentía. Porque nunca escucharon, mamá. Nunca. Cada vez que trataba de hablar, me decían que era exagerado o que me estaba haciendo un drama. ¿Por qué no entendían que lo que necesitaba era un poco de apoyo? Siempre me ignoraron, y ahora, me piden que hable. ¿En serio? Ahora resulta que soy yo el que tiene que disculparse por hacerlo todo mal. Mi madre se quedó en silencio, como si no tuviera idea de cómo responder. No pude evitar sentirme frustrado, completamente agotado emocionalmente. Estaba esperando que se disculpara, que me diera alguna explicación que aliviara la herida, pero en lugar de eso, el ambiente solo se volvía más denso. Mi hermano no decía nada, solo estaba sentado allí, mirando al vacío. Lucas, dijo Martín finalmente, con voz suave, casi temblorosa. ¿Yo? Yo no quise que todo esto sucediera. No era mi intención hacerte sentir mal. Solo trataba de hacer lo que creía que era lo mejor para ti, lo mejor para mí, le corté, casi riendo de lo absurdo. ¿De verdad crees que lo mejor para mí es que me sigas ignorando, como si mi vida no tuviera valor? El desconcierto en los ojos de mi hermano me hizo pensar que tal vez, después de todo, si había algo más detrás de su comportamiento. Tal vez, en su corazón, no estaba tan convencido de todo lo que había estado diciendo hasta entonces. Pero no tenía ganas de ser comprensivo en ese momento. Había tenido suficiente de ser la persona comprensiva todo el tiempo. Era mi turno de ser escuchado. Esto no se trata de lo que tú crees que es lo mejor para mí, Martín. ¿Sabes lo que es estar todo el tiempo en un lugar donde no te quieren? ¿Sabes lo que es estar constantemente buscando alguna forma de ser escuchado y sentir que te ignoran, como si fueras invisible? Lo miré fijamente, sin perder de vista su rostro. Él no podía mirarme a los ojos. Lo entendí al instante. Había algo en su expresión que mostraba que ya se había dado cuenta de lo mucho que había fallado. Lucas, no sé qué decirte, murmuró, con la voz rota. Lo siento, en serio. Lo he hecho mal. Te juro que no pensé que esto fuera a llegar tan lejos. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero no fue así. Al escuchar esas palabras, algo en mí se quebró. ¿Era demasiado tarde para salvar nuestra relación? ¿Podía perdonarlo? ¿Podía perdonar a mi madre también? ¿Realmente querían cambiar o solo decían lo que creían que debía decirse? No sabía qué responder. Mi mente estaba un torbellino de emociones. Por un lado, sentía que todo lo que había hecho hasta ese momento había valido la pena, porque finalmente había hablado, había dejado claro cómo me sentía. Pero por otro lado, había algo dentro de mí que no podía quitarse de encima, el resentimiento. ¿Acaso alguna vez todo esto habría sucedido si no me hubiera obligado a llegar hasta aquí? ¿Por qué mi familia no me había dado el apoyo que necesitaba de forma natural? El dolor de saber que toda mi vida había sido una lucha constante por ser visto y entendido me dejaba sin palabras. ¿Era esto lo que merecía? No tenía respuestas, solo preguntas. Lucas, por favor, quiero que entiendas que yo te quiero. No sabía cómo hacer las cosas bien, pero lo voy a intentar. Quiero ser una mejor madre para ti, dijo mi mamá, con la voz temblorosa. Pero, sinceramente, no estaba seguro de que pudiera creerla. ¿Cómo podía confiar en alguien que me había fallado tantas veces? ¿Cómo podía empezar de nuevo cuando había tanto que sanar?
Yo solo quiero que las cosas cambien, murmuré, mientras me levantaba de la silla. Ya no quiero seguir siendo el que siempre está esperando una disculpa que nunca llega. Martín se levantó también, caminó hacia mí, y con una mano temblorosa, me tocó el hombro. Te prometo que vamos a hacer lo posible para cambiar, pero por favor, no te alejes de nosotros. No lo sé, Martín. No lo sé. Me quedé allí, mirando sus ojos llenos de arrepentimiento, mientras mi madre me observaba a lo lejos. Había tanto que no sabía si podía perdonar, tanto que no podía olvidar. Pero una parte de mí también quería que las cosas mejoraran, que realmente pudiera sanar. Pero, en el fondo, sabía que las cicatrices no se curan fácilmente. La tensión en la habitación era tan palpable que podría cortarse con un cuchillo. Después de todo lo que había pasado, el momento de la verdad había llegado. Tenía que tomar una decisión, perdonar a mi familia y tratar de reconstruir lo que alguna vez tuvimos. O cortar los lazos definitivamente y seguir mi propio camino, dejando atrás la carga emocional que había estado arrastrando durante años. Había pasado toda mi vida tratando de encajar en una familia que, en muchos sentidos, ni siquiera sabía quién era realmente. En mi mente, siempre me pregunté si me habrían querido de la misma manera si supieran lo que estaba pasando dentro de mí. Siempre me sentí como el segundo plato, el que siempre tenía que esperar su turno, el que era dejado de lado por el simple hecho de ser diferente. El hermano menor, el hijo que nunca fue lo suficientemente bueno. Pero ahora estaba frente a un dilema más grande, ¿debía perdonar? Mi madre, a lo largo de los años, nunca fue la persona emocionalmente accesible que necesitaba. Siempre estaba ocupada, o tal vez se sentía atrapada en su propio mundo. Martín, por su parte, era la pieza que nunca encajaba bien en el rompecabezas. Siempre tan metido en sus propios asuntos, casi como si no quisiera ver mi sufrimiento. Ahora, sentados en esa sala, las palabras de ambos resonaban en mi cabeza. El arrepentimiento de Martín, las lágrimas de mi madre. Pero lo peor era la sensación de vacío que me invadía. Lo peor de todo fue darme cuenta de que no podía confiar en ellos, al menos no de la misma manera que lo hacía antes. Lucas, por favor, la voz de mi madre tembló, te prometo que estoy dispuesta a cambiar. Sé que no hemos estado ahí para ti como deberíamos, pero yo quiero arreglarlo. Quiero ser la madre que te mereces. Solo dame una oportunidad. Lo mismo digo, agregó Martín, mirando al suelo. Lo siento. De verdad, no lo entendí antes, pero, quiero arreglar las cosas. Quiero estar allí para ti, como hermano. Ambas voces eran una mezcla de arrepentimiento y, en el fondo, una necesidad desesperada de que todo volviera a la normalidad. Pero, ¿podía yo realmente creerles? De repente, algo dentro de mí hizo clic. ¿Realmente valía la pena seguir viviendo en el pasado, aferrándome a una idea de lo que debía ser mi familia? ¿Era justo para mí seguir cargando con esa carga emocional solo porque quería que me quisieran? ¿Estaba dispuesto a seguir sacrificando mi bienestar por una relación que nunca fue lo que imaginé? El resentimiento que había acumulado durante años estaba a punto de estallar. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo de decir lo que pensaba, aunque lo que dijera pudiera hacer que todo se desmoronara. Ustedes no tienen idea de lo que esto significa para mí, dije con firmeza, aunque mi voz temblaba por la rabia y la frustración. Han jugado conmigo durante años. Me han hecho sentir invisible. No quiero una relación con gente que no me ve como soy. La palabra invisible resonó en mis oídos como un eco. Había sido mi mayor dolor, la sensación de estar siempre un paso atrás, como si mi vida no tuviera valor a sus ojos. Siempre tenía que justificarme, siempre tenía que ser el que esperaba, el que pedía permiso, el que se callaba. Pero en ese momento, algo en mí cambió. Ya no quería esperar más. Ya no quería que me vieran solo cuando les convenía. Mi madre comenzó a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. Era difícil ver a la mujer que me había criado derrumbándose frente a mí, pero al mismo tiempo, sentí que tenía que hacer esto. No podía seguir permitiendo que me manipularan emocionalmente, que me usaran como un pañuelo cuando lo necesitaban. Te quiero, mamá, dije en voz baja, mirando la forma en que sus hombros temblaban. Pero este amor ya no es suficiente. Necesito algo real. No puedo seguir siendo el hijo perfecto que siempre estás esperando, porque no soy así.
No lo soy. Martín no dijo nada. Sabía que no podía ofrecer más que lo que ya había dicho. Estaba roto, avergonzado por sus propias acciones. En ese momento, parecía tan pequeño y distante. Pero lo cierto era que había fallado. Y yo, aunque en lo más profundo de mi ser deseaba creer en su arrepentimiento, sabía que las cosas no serían las mismas. El daño ya está hecho, seguí diciendo, con la voz cargada de dolor. Y aunque quiera creer que todo va a mejorar, no estoy seguro de que pueda seguir siendo parte de esto. No sé si quiero seguir siendo parte de una familia que me ha dado más angustia que amor. Y no sé si quiero seguir esperando una oportunidad que nunca llega. Me levanté de la silla, sintiendo que algo dentro de mí se quebraba. Había dicho lo que necesitaba decir. El peso de las palabras era liberador, pero también doloroso. ¿Cómo podía tomar una decisión tan importante? ¿Cómo podía simplemente cortar los lazos con las personas que, aunque me habían fallado, seguían siendo mi familia? El silencio que siguió fue profundo, casi insoportable. Mi madre seguía llorando, y Martín solo la observaba, sin poder hacer nada. ¿Vas a irte?, preguntó mi madre, entre sollozos. ¿De verdad vas a dejarnos? No lo sé, respondí sinceramente. Tal vez. Tal vez me necesito a mí mismo más que a ustedes en este momento. Tal vez es hora de que aprenda a vivir para mí, y no para hacerlos felices. Me quedé allí, mirando a ambos, mientras el dolor y la liberación se mezclaban en mi pecho. Podía sentir la angustia de mi madre, el arrepentimiento de Martín, pero también sentía algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo, la paz de tomar el control de mi propia vida. El tiempo pasó, y esa fue la última conversación que tuvimos en mucho tiempo. No sé si la relación con mi madre o con Martín volverá a ser lo que era. No sé si encontraré una forma de perdonarlos. Pero sí sé una cosa, yo elegí mi bienestar. El final de esa conversación marcó el comienzo de un camino hacia mi propia recuperación. La verdad era que no necesitaba que ellos entendieran todo lo que había vivido, porque en última instancia, solo yo podía darme lo que necesitaba. La verdad es que después de esa conversación, no todo fue fácil ni perfecto. No puedo decir que me sentí completamente en paz, pero definitivamente algo cambió dentro de mí. El proceso de decidir cortar los lazos, aunque temporalmente, me dio una sensación de control que no había tenido en mucho tiempo. Me sentí fuerte, como si finalmente hubiera dejado de arrastrar una carga emocional que me pesaba demasiado. Pasaron unos meses. Durante ese tiempo, me concentré en mí mismo, en mi bienestar. Decidí que no iba a dejar que los problemas familiares definieran mi vida ni me arrastraran hacia un lugar oscuro. Fui a terapia, me rodeé de amigos que me apoyaban, y aunque al principio fue difícil acostumbrarme a no tener a mi familia cerca, descubrí algo increíble. Yo podía estar bien por mí mismo. Mis padres intentaron acercarse, lo hicieron a su manera. Mi madre me mandó cartas, largas y cargadas de arrepentimiento. Martín también intentó disculparse en varias ocasiones, aunque siempre parecía que sus palabras no eran suficientes. A veces, sentía que ellos todavía no entendían lo profundo que era el daño que me habían causado. Y aunque me dolía, también entendía que no podía forzar su comprensión. No podía esperar que ellos cambiaran de la noche a la mañana, ni que de repente todo volviera a ser como antes. El daño no se cura solo con palabras. Lo que más me costó fue aceptar que tal vez nunca volviera a ser lo mismo. Eso me dolía, más que cualquier otra cosa. Pero con el tiempo, comencé a ver que no siempre tenemos que volver al punto de partida. Algunas veces, las relaciones necesitan cambiar para sobrevivir, y eso fue lo que pasó con la mía. Las cicatrices seguían allí, pero ya no me dolían tanto. Había aprendido a vivir con ellas. Algo dentro de mí, quizás por primera vez, me sentí orgulloso. Orgulloso de mí mismo por haber tomado una decisión tan difícil, pero necesaria. Lo más importante fue que me di cuenta de algo clave, mi valor no dependía de mi familia. No estaba condenado a sufrir solo porque ellos no pudieran ofrecerme lo que necesitaba. El tiempo siguió su curso, y aunque aún no tengo todas las respuestas, la verdad es que no las necesito. He aprendido a aceptarme tal como soy, con todos mis defectos y mi historia. He aprendido que el amor propio es más importante que cualquier lazo sanguíneo que me haya atado.
La familia, bueno, sigue siendo un tema delicado. No puedo negar que mi madre y yo, y tal vez algún día, mi hermano, tendremos que reconstruir lo que hemos perdido. Pero por ahora, me he dado espacio para sanar, para crecer y para ser quien soy, sin importar lo que los demás piensen. Al final, me di cuenta de que la lección más importante de todo esto fue que, no importa lo que pase con mi familia, yo siempre voy a estar aquí para mí mismo. Y esa es la fuerza más grande que puedo tener. Y así concluye mi historia, chicos. Un viaje lleno de altibajos, decisiones difíciles, y un gran aprendizaje. A veces, es necesario tomar distancia de las personas que más amamos para proteger nuestra salud emocional, sobre todo, para aprender a amarnos a nosotros mismos. Espero que este relato les haya servido de alguna manera, ya sea como un recordatorio de que está bien poner límites, o simplemente para saber que no están solos en sus propias luchas familiares. Gracias por escucharme hasta el final. Y, como siempre, si les ha gustado la historia, no olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en la próxima.